Bueno, pues ahora tenemos el placer de recibir a Emilio Sales, que es director de la Casa Museo Blasco Ibáñez. Y Emilio José Sales es profesor y doctor en literatura castellana, Premi d'Assaig de la Generalitat Valenciana del año 2008, con la obra Bajo el encanto de lo novelesco, Blasco Ibáñez, 80 años después, y también Premi Santillana d'Experiències Docents del año 2007. Autor de estudis com de Narnia a Hogwarts, Magia, l'aventura caballeresca, Epopeya y Maravillas, y al costat de J.M. Lucía, libros de caballerías castellanas. Ha editado diversos textos caballerescos y otras ediciones escolares, publicando artículos sobre literatura medieval, renacentista, en revistas nacionales e internacionales. Es autor además de diversos libros sobre la figura y la obra de Vicente Blasco Ibáñez. Desde el año 2020 y hasta ahora ejerce como director de la Casa Museo Blasco Ibáñez y como autor de ficciones ha publicado la novela juvenil El Talismán y el libro de relatos breves La memoria del otoño. Él nos presenta la charla Blasco Ibáñez a la seua ciutat natal, proposta d'itineraris. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Vale. ¿Sí? ¿Ya? Vale. Buen día a todos y a totes. Muchas gracias a Jaume, María José y todas aquellas personas que han estado detrás de, lo voy a decir así, de esta especie de atraco de mi destierro, porque no contaba yo hablar de Blasco Ibáñez. Jamás lo he pensado aquí en el Museo Nacional de la Cerámica, pese a que existe una relación, como ya ha quedado demostrada, perfecta entre ambos museos. Y sigo hablando de un poco de atraco, en el buen sentido de la palabra, si es que puede tenerlo. Porque es la primera vez que me pongo a hablar sin haber elegido yo el tema. Con lo cual es muy posible que toda la información que les vaya suministrando pues esté desfasada, ¿vale? Blasco Ibáñez en su ciudad natal, propuesta de itinerarios. La pregunta que yo me hago es, ¿de qué hablo? Si de rutas literarias relacionadas con la figura de Blasco o de rutas literarias relacionadas con las obras de Blasco. En todo caso, pues esta ha sido una decisión que he tenido que tomar. Yo me quedaría con la segunda parte del título, con propuesta de itinerarios. Y para empezar, he elegido pues una imagen, una fotografía en panorámica
de la ciudad de Valencia, donde hay un edificio que sobresale sobre todos los demás y que yo considero que para Blasco Ibáñez era algo así como el estandarte. El estandarte de la ciudad era esa torre octogonal de la que va a hablar en más de una ocasión en sus novelas, en sus cuentos, que es el célebre Miguelete, ¿vale? Lamentablemente esta foto fue tomada después bueno, más que de la destrucción, del derribo de unos elementos arquitectónicos que van a tener una importancia fundamental en la resolución de esta charla, ¿vale? De momento les puedo decir que en el año 1865 en Valencia ocurre algo muy importante, ¿vale? Ya les cuento que voy a intentar ser breve, que bueno, no van a encontrarse ustedes con ninguna charla similar a las que me han precedido, maravillas de la investigación y de la erudición, ¿vale? Entonces, casi siguiendo la recomendación de Jaume, pues ayer, deprisa y corriendo, intenté elaborar un PowerPoint que no sé si a ustedes les va a servir mucho, porque la verdad es que he seleccionado muy pocas imágenes y sin muchos textos. Entonces no sé si por ahí detrás se podrá leer cada uno de estos pasajes. Bueno, ¿qué es una ruta literaria? Nosotros entendemos por ruta literaria, pues eso, el trazado de un itinerario, ¿vale? Y ese trazado puede ser tan arbitrario como quiera aquella persona que lo diseñe, ¿vale? Pero antes que hablar de ese trazado, yo creo que hay que contextualizar un poco cuál es el sentido que se le quiere dar. En este caso, yo creo que hace cuestión de 10 minutos, y le soy totalmente franco y sincero, me he dado cuenta de cuál es el sentido que yo le quiero dar a esta charla. Y es que si por un casual nosotros quisiéramos hacer una especie de símil o de comparación entre Blasco Ibáñez, tal y como figura en el título, y su ciudad natal, ¿vale? En ese símil o comparación, si incluso lo trasladáramos ese símil a una competición, yo creo que en determinado momento de nuestra historia, el ganador de esa competición sería Blasco Ibáñez. Y gracias al amor, al afecto, a la estima que Blasco Ibáñez siente por su ciudad, el nombre de Valencia se llega a internacionalizar, a universalizar. ¿Qué entendía Blasco que era una ciudad y qué quería en concreto que fuera su ciudad de Valencia? Para eso yo creo que hay que pensar desde varios puntos de vista. En su época de mayor activismo político, en su época de agitador, Blasco Ibáñez le concede a la ciudad un lugar básico, primordial. En un artículo que se titula La farsa parlamentaria del año 1895, dice: es en las calles de las grandes ciudades donde se han resuelto siempre los problemas políticos de un modo radical y se ha acelerado el progreso por el único procedimiento lógico, que no es otro que el de la revolución. Blasco Ibáñez, como agitador, hubo un momento
de su actividad política en el que descartaba el papel del político profesional, del diputado, y él quería ir por lo directo, ¿vale? Entonces, él concentraba todo su esfuerzo en la creación de una red impresionante, de una red política en el ámbito ciudadano, a través de la organización de casinos. No en balde, después de su muerte, y ya más concretamente en el año 33, cuando sus restos mortales son devueltos a Valencia, bueno, son traídos a Valencia, se habla en la prensa continuamente, se hace referencia a los centenares de banderas de asociaciones y casinos republicanos de la ciudad que intentan homenajear a su ídolo. Es decir, Blasco Ibáñez marca una época decisiva en Valencia, a pesar de lo que dicen algunos políticos o políticas actuales que vienen a decir que la Valencia moderna es una invención de determinados personajes, de determinadas figuras artísticas, de las que lamentablemente excluyen a Blasco Ibáñez. A mí me parece que es un error supino. Desde un punto de vista idealista, Marga ya les ha hablado del interés compartido por esos tres personajes, por Mariano Benlliure, por Joaquín Sorolla y por Blasco Ibáñez, de hacer de Valencia la nueva Atenas del Mediterráneo. La prueba más evidente es la misma estética grecolatina que tiene el edificio de la casa museo. Y claro, si él lo que quería era convertir Valencia en una Atenas del Mediterráneo, lógicamente tenía que emprender determinadas acciones. De ahí ese artículo famoso del que ya se ha hablado, de la Revolución de Valencia, que tiene un carácter programático y que intenta apostar por una ciudad mucho más higiénica, con grandes avenidas al estilo de París, y sobre todo, y esto yo casi lo considero más importante incluso de esa visión urbanística que traslada ese artículo, Blasco Ibáñez está muy interesado por la creación de escuelas públicas, porque Blasco Ibáñez, entre otras cosas, fue un gran culturizador. Claro, el problema es que cuando trasladamos esta realidad a sus obras, pues hay muchos elementos que parece que chocan, y que lo que él dice como periodista y como político luego no se refleje en sus obras. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho el anterior conferenciante, cuya biografía le recomiendo leer, no sé si estará por ahí su autor, aunque con un exceso de páginas, con un volumen impresionante, pero desde luego el personaje lo merece. Bueno, todos sabemos que Blasco Ibáñez fue un nómada redomado que no solo pasaba muchas horas escribiendo, sino que también pasaba muchas horas haciendo camino. Haciendo camino no como Machado, sino que contemplando la realidad que le rodeaba. Entonces, en sus obras y sobre todo en sus novelas y cuentos valencianos, no solo habla de la ciudad de Valencia, sino que habla también de su entorno. Un entorno muy conocido, y un entorno de cuyo análisis podemos extraer quizá determinadas conclusiones que siempre serán parciales, porque van a ver ustedes como dentro de 5 o 10 años aparece algún relato, alguna historia inédita de Blasco, que hace que todos nuestros presupuestos actuales se vean eclipsados, ¿vale?
es una de las riquezas, de las grandes riquezas que tiene la producción blasquista. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se refiere este texto en concreto? Entre la ciudad y su entorno, en la literatura de Blasco Ibáñez, existe una descompensación total. ¿En qué sentido? Existe, yo le he llamado una relación asimétrica porque por una parte nos encontramos con que ese entorno que ahora forma parte de la gran metrópolis, ¿vale?, de ese cinturón, en su día estaba integrado por gente que no solo suministraba materias primas de primera necesidad a Valencia, sino que también acudía a sus fábricas a trabajar. Mientras tanto, ¿quiénes eran los que vivían en la ciudad? Pues no solo burgueses, sino, por ejemplo, si nos adentramos en las páginas de La Barraca, nos encontraremos con que ese usurero que es el causante, el responsable de la gran desgracia del tío Barret, don Salvador, vivía en la ciudad. Si leemos Arroz y Tartana, nos encontraremos con que la protagonista, que es doña Manuela, esa señora que tiene la mano tan ligera y le gusta mucho aparentar, pues también tiene sus tierras en arriendo, y quienes las trabajan son los campesinos, los pobres labradores, que tienen que recorrer, si no ellos, sus descendientes, muchos kilómetros a pie para trabajar todos los días en unas condiciones no siempre, digamos, las más idóneas. Entonces, ¿esto a qué nos da pie? Pues nos da pie a pensar que Blasco Ibáñez a veces miente un poco. Él en sus declaraciones hay veces que dice que nada más escribir un libro, de repente se olvida de todo lo que ha escrito. Sin embargo, hay determinadas imágenes que se quedan ancladas en su cerebro y se repiten. Yo aquí, como ejemplos de estas imágenes recurrentes, cito dos fragmentos, uno perteneciente a la novela Flor de Mayo y otro perteneciente a la novela La Barraca. Roseta, que es la hija de la señora Tona, la viuda, la madre del retor de Pascualet y de Toni, trabajaba ni más ni menos que en la fábrica de tabacos. Luego veremos una imagen de esa fábrica de tabacos. Había tenido que meterse en la fábrica de tabacos y todas las mañanas, con la cesta al brazo, lo subrayo o lo destaco en rojo, porque van a ver cómo más abajo hay una mención bastante similar, emprendía el camino de Valencia formando en las bandas de muchachas graciosas y procaces que con airoso taconeo y faldas revoloteantes iban a estornudar encerradas en el ambiente cargado de rapé de la antigua aduana. Mientras tanto, la hija de Batiste Borrull, desde el día siguiente, formaría parte del rosario de muchachas, donde arriba habla de bandas de muchachas, abajo habla de rosario de muchachas, que despertando con la aurora iban por todas las sendas con la falda ondeante, no revoloteante, pero muy similar, y la cestita al brazo, camino de la ciudad para hilar el sedoso capullo entre sus gruesos dedos de hijas de la huerta. Teóricamente, aquí esa relación asimétrica no se percibe, porque las jóvenes marchan jubilosas al trabajo, marchan jubilosas a la ciudad, y parece que no les importe para nada la gran distancia que separa, por ejemplo, lo que puede ser el Cabañal de la antigua fábrica de tabacos o la aduana,
o el Palacio de Justicia, o por ejemplo la gran distancia que existe entre Alboraya, que es donde vivía Batiste Borrull, donde se desenvuelve la acción de la barraca, y posiblemente alguna fábrica, algún telar existente en el barrio de Belluters. Vale. Se percibe mucho mejor el condicionamiento del espacio en momentos, en episodios que parece que sean calcados. Vamos a ver. No estoy aquí hablando de una copia literal, pero sí de un condicionamiento, de un determinismo espacial. ¿Quién no se acuerda de lo que hacía Pepeta? Pepeta, la mujer de Pimentó, del vago Pimentó, dice el narrador que era una animosa criatura de carne blancuzca y flácida en plena juventud, minada por la anemia, y que era sin embargo la hembra más trabajadora de toda la huerta. En su día, cuando yo eso no lo sabía, pero en su día cuando preparé una edición de La Barraca, me preocupé por investigar por qué esta señora tenía unas pérdidas tenía unas hemorragias tan continuas de sangre, ¿vale? Y me encontré, al menos esa fue la información recabada, que existía una relación entre las continuas hemorragias y el hecho de que Pepeta fuera infértil. Por eso uno de los episodios más tiernos de la novela es cuando muere el pobre Albaet y ella es la que organiza no tanto el entierro como sí amortaja al pequeño. ¿Ya está? ¿No ocurre nunca nada más con ningún otro personaje? Pues si ustedes no han leído Flor de Mayo, pero sí que han visto la adaptación cinematográfica de esa novela, se encontrarán con que hay un personaje femenino que se llama Rosario, que muchos días venía desde el Cabañal con la cesta cargada de pescado hasta el mercado, que estaba en las mismas condiciones físicas y que también era infértil. Por tanto, hay un primer condicionamiento que hace que la existencia en la ciudad no sea ni mucho menos parecida a la de su entorno. Y mucho más si nos ponemos en contacto con algunas otras prácticas con las que el municipio, en este caso el Ayuntamiento de Valencia, y no solo el Ayuntamiento de Valencia, sino los ayuntamientos de otras ciudades, intentaban establecer un sistema de fiscalización y control sanitario de las materias que se entraban dentro de la ciudad. Todos alguna vez habrán oído los nombres del repeso y de los fielatos. Son muy atractivas esas fotografías. Pues por ejemplo la fotografía del fielato que había frente a las Torres de Serranos, en la que se detienen los carros de mercancías, o por ejemplo en la novela Flor de Mayo, cuando las pescadoras, ¿vale?, llegan a la ciudad y tienen que pasar por el correspondiente fielato. Yo había elegido un fragmento del cuento El Femater, cosa que a mí me sorprende muchísimo. Si leemos bien, nos podemos hacer una idea de lo duros que serían otros tiempos, porque el pobre Femater venía a la ciudad ni más ni menos que a pie desde Paiporta, y venía todos los días un niño de 10 o 11 años para recoger estiércol, la basura orgánica que ahora tiene su propio contenedor, para llevársela a sus huertos y poder abonarlos. Con lo cual, yo no sé si estos, ya les digo, de forma muy resumida, son motivos suficientes
para que un personaje como la tía Picores, esta es una de las ilustraciones luego convertida en óleo que expusimos en su día en la Casa Museo, en la anterior exposición temporal dedicada a Segreyes, la tía Picores con el brazo levantado, otro gesto paradigmático en las novelas de Blasco Ibáñez, que también se repite, por ejemplo, al final de Sangre y Arena, ¿vale? Desafía a la ciudad, pero claro, la pregunta que me hago yo es, si hay una desventaja, si hay una relación asimétrica entre Campo, Albufera, Valencia, etcétera, etcétera, ¿en Valencia se vivía mejor? Pues yo creo que basta leer la novela típica, la novela que Blasco Ibáñez, digámoslo así, le dedica a su ciudad, que es Arroz y Tartana, para encontrarnos con que el espacio primordial de la novela es un espacio en decadencia. ¿Y por qué es un espacio en decadencia? Hay un momento de la obra en que Juanito se va a ver a su tío, don Juan, cuyos ancestros habían tenido una empresa de tejidos de seda. Y se encuentra con que en ese casón inmenso donde antes trabajaban tantísimas personas confeccionando y elaborando a partir de esos capullos de seda, pues esos telares se encuentran abandonados. ¿Y por qué se encuentran abandonados? Pues alguien como don Juan dice, ahora todo muerto por culpa del maldito Lión, de esos gabachos que con sus máquinas endiabladas nos han arruinado. Ya no hay moreras en la huerta, en las barracas se ha perdido la memoria de las cosechas de capullo y ha muerto una industria. Industria no, un arte que nosotros, aunque cristianos viejos, heredamos directa y legítimamente de nuestros abuelos, los moros. ¿Y en esto consiste el progreso? Vale, yo de esta cita destacaría dos ideas. ¿Por qué el personaje dice que nosotros heredamos el arte de la seda de los moros? En el caso de que fuera una realidad, ¿vale? En el caso de que fuera una realidad, tenemos que pensar que en la barraca todos los huertanos son muy amigos de la escopeta. Y Blasco Ibáñez continuamente está hablando de una herencia árabe. Si leemos Los muertos mandan, veremos como los habitantes de Ibiza o bien eran muy amigos de la escopeta o del puñal navaja, ¿vale? Y el narrador le atribuye eso a una herencia árabe. Entonces, a mí me parece que Blasco Ibáñez no dice las cosas directamente, pero sí de forma velada está diciendo más cosas de las que el texto plasma directamente. ¿Y qué es lo que está diciendo? La pregunta es, ¿a qué narices se dedica la burguesía valenciana? Si nos leemos de pe a pa Arroz y Tartana, veremos cómo la burguesía valenciana se dedica a especular, a jugar en la bolsa. ¿Por qué no utilizar todos esos recursos en una modernización industrial? Aquí cuando pregunta, ¿y en esto consiste el progreso? A mí me trae a colación una de las máximas aspiraciones de Blasco Ibáñez, que es su aspiración al progreso. Pero claro, hay cosas que no funcionan. Y la pregunta que yo les hago es, ¿creen ustedes que Blasco Ibáñez estaría a favor o estaría, no tanto en contra, pero
Hay un episodio en La Barraca que transcurre en el mismo Tribunal de las Aguas. Allí Pimentó delata a Batiste Borrull, de haberle robado el agua. Eso es mentira. Eso es mentira. Batiste no le ha robado el agua, pero Pimentó quiere dañarle. Entonces, resulta que la descripción de todos los huertanos delante de ese tribunal a mí me parece muy significativa. Dice, los huertanos miraban con respeto a estos jueces salidos de su clase, cuyas deliberaciones no admitían apelación. Eran los amos del agua. En sus manos estaba la vida de las familias, el alimento de los campos, el riego oportuno, cuya carencia mata una cosecha. Y a continuación viene a decir el narrador, en este lugar se guardaba el mismo recogimiento religioso que en un templo. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa actitud de los huertanos? Pues porque los huertanos estaban por la labor de una justicia sentenciada inmediatamente. Pero sobre todo porque le tenían auténtico pánico a la justicia escrita, a los papeles, porque muchos de ellos no sabían leer. Y eso es lo que Blasco Ibáñez quiere impedir entre aquellas personas que le siguen directamente como líder político. Blasco Ibáñez pensaba que podíamos hacer la revolución, pero ¿qué ocurría si llegaba el momento en que la revolución triunfara? Pues que a partir de ese momento había que mantener el nuevo régimen, y para mantener el nuevo régimen necesitábamos de personas preparadas, de personas formadas. Y eso es ni más ni menos que lo que nos dice el narrador de La Barraca, el autor de tantas y tantas novelas, en el artículo famoso del que ya se ha hablado, Pan del Alma. Él solicita del ayuntamiento la creación de muchas bibliotecas públicas, bibliotecas que él llama populares, porque él lo que pretende es la ilustración del pueblo. Por tanto, tenemos que pensar que a Blasco Ibáñez no le encaja perfectamente la situación que vive su ciudad, ni tampoco la situación en la que vive ese cinturón metropolitano. Hechas estas referencias, podríamos detenernos minutos y más minutos en la representación, en la descripción de este espacio. La descripción de Valencia, de su huerta, de la Albufera, de la costa mediterránea. Yo me limitaré a traer a colación un fragmento que es larguísimo, pero que nos va a dar pie a adentrarnos en eso que prometía el título, que eran los itinerarios. Bien, estamos en uno de los novelones. Yo puedo confesar, sin miedo a arrepentirme, que La Araña Negra me la leí hace 2 años. Me resultaba una novela que no me decía nada, que me daba auténtico pánico, pero que sin embargo cuando te lees La Araña Negra descubres a un autor, yo no diría que es un escritor en ciernes, sino un escritor buenísimo, que domina las técnicas melodramáticas de una forma impresionante. Bien, en las páginas de La Araña Negra, una de las protagonistas femeninas, la joven María, heredera de una gran fortuna, es enviada a un colegio, el colegio de Nuestra Señora de la Saleta, que si buscamos cuál es su referente, nos encontramos con que es un colegio que todavía existe y que está en la calle Muro de Santa Ana, ¿vale? Está
justo al lado del río, ¿vale? Al lado creo que había antes una tienda de la Casa de los Caramelos, ¿vale? Bien, ¿por qué les traigo este fragmento que es larguísimo? Por una sencilla razón, y es que Blasco Ibáñez es un escritor inabarcable. Inabarcable en el sentido de que podemos dedicar, por ejemplo, un estudio a cómo es su arte descriptivo. Yo aquí simplemente he elegido uno de los recursos que va a utilizar al menos en 3 lugares. Pero vayamos por partes. ¿Qué es lo que ocurre? Esta chica que está interna en este colegio de Nuestra Señora de la Saleta, con mucha frecuencia subía a la azotea y desde allí miraba a la ciudad. ¿Y qué es lo que veía? ¿Qué espectáculo le devolvía a la ciudad? Pues dice, Dios mío, qué hermoso era aquello. María nunca se cansaba de contemplarlo y el panorama producíale una dulce somnolencia en la cual transcurrían las horas con vertiginosa rapidez. Lo primero con que tropezaban sus ojos al subir era con la imponente torre del Miguelete. Acuérdense que al principio les he hablado de la importancia de este edificio como una bandera, como un peñón de la ciudad, que parecía abrumar el espacio con su pesada mole octogonal que remontaba sus 8 caras de piedra tostada. Luego, la vieja catedral erizada de pequeñas cúpulas. Y la descripción sigue, al menos 3 páginas, ¿vale? 3 páginas en un formato, el volumen, vale. Mirando en dirección norte, ¿qué es lo que veía? Dice, casi a sus pies, pensemos que la personaje está situada como en una atalaya, dice, casi a sus pies el río con su gigantesco cauce seco y pedregoso, bateado aquí y allí por corrientes de agua mansa, los antiguos puentes de roja piedra, y adornándose en su parte superior con santos berroqueños, mancos, sin narices y picados por las irreverentes pedradas de innumerables generaciones de muchachos. Más allá del río, el espectáculo se agrandaba, se extendía. ¿Y qué es lo que se veía más allá? El hospital militar, ¿vale? El hospital militar, que curiosamente es este edificio, San Pío. Lo que hoy conocemos como el Museo de San Pío, en su día fue un hospital militar. ¿Y qué es lo que había más allá? Pues estaba la Alameda y también estaba la Huerta. Y aquí también he destacado algunos términos en color. Dice, aquel espectáculo causaba a la vista el efecto de un licor fuerte, pues los ojos se embriagaban y aturdían al abarcar de un golpe el desordenado tropel de colores. Vista, ojos, colores, campo semántico relacionado con lo sensorial, con lo visual. Era aquello como un mosaico caprichoso, como un chal indio de extraños y vistosos colores, tendido desde la ciudad al mar. La nota verde predominaba en aquella grandiosa sinfonía de colores. Blasco Ibáñez, hombre mediterráneo. Yo no sé si repudiado, señor Varela, por los escritores del 98 por su exacerbado mediterranismo, ¿vale? Pero en fin. Y resulta que este mismo escritor, que es capaz de hacer una descripción de conjunto en panorámica tan exhaustiva, luego puede describir este edificio, que es donde trabajaba el personaje de Flor de Mayo, la antigua fábrica de tabacos, ¿vale? Lo describe fíjense, de todos los elementos que tenemos en esta parte superior de la fachada del actual Palacio de Justicia, fíjense en qué detalles se fija el narrador. Pascualo el retor, viene a Valencia, va a recoger a su hermana y la acompañará luego a casa. Y dice, eran las 6 de la tarde.
El sol daba un tinte anaranjado a la crestería del enorme caserón, suavizando la sombra verdinegra que las lluvias depositaban en los respiraderos de sus buhardillas. La estatua de Carlos III, en lo más alto del edificio, bañábase en un ambiente azul y diáfano, y por los balcones enrejados, y aquí destaco otros términos, escapábase un rumor de colmena laboriosa, gritos, canciones ahogadas y el ruido metálico de las tijeras cogidas y abandonadas a cada instante. Es decir, a Blasco Ibáñez, yo creo que le sobraban muchas veces recursos, ¿vale?, para describir, unas veces de una forma exhaustiva, detallista, como si fuera una auténtica cámara fotográfica, y otras veces como ponían el acento los críticos norteamericanos que celebraban el éxito de Blasco Ibáñez tras la traducción al inglés de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y es que venían a decir algo que repitieron muchas veces también los críticos españoles, y es que el arte de Blasco Ibáñez y el arte de Joaquín Sorolla eran artes paralelos. Sobre una tabla, ambos conseguían el efecto esperado a base de grandes brochazos. Si se dan cuenta, el elemento distintivo de la fachada del Palacio de Justicia es ni más ni menos que la estatua de Carlos III. Luego, en lugar de derivar esa descripción en el campo semántico de lo visual, en este caso, recae en el campo semántico de lo auditivo. Y ya definitivamente pasamos a los itinerarios. ¿De qué itinerarios, de qué ruta les puedo hablar? Yo creo que Blasco Ibáñez está tan presente en Valencia que es imposible hablar de una ruta, de un itinerario en exclusiva, sino que hay muchísimos. Entonces, yo me he dado cuenta, hace cuestión, bueno, ahora ya han transcurrido más minutos, pero hace poco, de que esto de Valencia como ciudad amurallada me va a servir a mí para concluir esta charla. ¿Y por qué? Pues luego lo veremos. Yo he seleccionado un fragmento de uno de los cuentos que me parecen más interesantes para formar el espíritu lector de los jóvenes, para acercarlos a la figura de Blasco Ibáñez, y es El dragón del patriarca. El dragón del patriarca es una historia que está ambientada en la Valencia medieval, ¿vale? Y el narrador, cuando empieza a describir esa ciudad medieval, dice: era cuando Valencia tenía un perímetro no mucho más grande que los barrios tranquilos, soñolientos y como muertos que rodean la catedral. La Albufera, inmensa laguna casi confundida con el mar, llegaba hasta las murallas. La huerta era una enmarañada marjal de juncos y cañas, y donde oías el mercado extendíase el río, amplio, lento, confundiendo y perdiendo su corriente en las aguas muertas y cenagosas. Pero es que, a continuación, me encuentro con que la idea de que Valencia es una ciudad amurallada le da la razón a determinada persona que me decía que cuando yo elaboraba una ruta literaria para colgarla en la web de la Casa Museo, siempre me estaba repitiendo. Y me decía: narices, es que siempre me estás poniendo las fotografías de los mismos edificios. Vale, les explico. Esto que tenemos aquí es un plano que he conseguido descargar de internet, en el que aparecen las 12 puertas, ¿vale?, de las murallas de la ciudad. Bien. No aparece aquí la referencia, pero esos, no sé si se verá bien, yo intentaré acompañarles con el ratón. ¿Se ve aquí? Uy, no, aquí no aparece el ratón. No. Bueno, por la izquierda, bueno, a todo esto, los elementos señalados sobre este plano son los lugares que aparecen mencionados en
una novela de Blasco Ibáñez, bueno, mejor que novela, casi es como un estudio histórico. Hugo de Moncada es un texto publicado en el año 1888 y galardonado por los Ratpenat. Perdón, Hugo de Moncada, Romeo el Guerrillero, vale. En Romeo el Guerrillero, ¿vale? Es una historia que tiene como protagonista al famoso héroe de Sagunto en la lucha contra el invasor francés. Como en la época en la que está ambientada la historia, Valencia estaba ocupada por los franceses, lo que hace Romeu es entrar a escondidas y salir a escondidas de la ciudad para no ser capturado por los galos. Bien, en esta obra se habla de 4 puertas. La puerta de Quart, la puerta del Serrans, la puerta del Real y el portal de la Mar. Pero es que lo que hacen es estas puertas que dan acceso a la ciudad es llevar a determinados edificios, ¿vale?, que luego aparecerán de forma recurrente en varias novelas y cuentos de Blasco Ibáñez. Pues por ejemplo, aquí una foto del portal, ¿vale? Aquí tenemos un edificio que supongo, esto es un cuadro, esta muchedumbre recibe a Fernando VII, a principios de 1800. Esto es el Palacio de Cervelló. Pues bueno, en esta novela se citan lugares como el convento de la Merced, ya desaparecido, en la actual plaza de la Merced. Se habla del Palau de los Condes de Cervellón, donde residía el mariscal Suchet. Se habla otra vez del Miguelete. Se habla de la Plaza de la Almoina, que contactaba con la Plaza de la Reina a través de este arco que une el Palacio del Arzobispado con la Catedral. Y se habla de la Lonja. Y todos estos edificios están ni más ni menos que integrados dentro del recinto amurallado de Valencia. Y ahora ya me estoy quedando sin fotos, pero me retraigo a un momento de la novela Arroz y Tartana. Si han leído Arroz y Tartana, se acordarán de que el pobre Juanito parece que sea la víctima principal de la historia. Juanito se entera en un momento determinado de que su madre, que es viuda, para conseguir mantener su elevado ritmo de vida, se acuesta con aquella persona que le había comprado la tienda de las Terrosas, ¿vale? Y cuando hace ese descubrimiento, resulta que enloquece, porque claro, él entendía que su madre era un ser virtuoso, y de repente se da cuenta de que su madre está vendiendo su cuerpo para presumir, para aparentar. Y entonces, de la misma forma que ocurre también en Flor de Mayo, cuando Pascual el Retor se entera de que su mujer le es infiel, enloquece y empieza a deambular por las calles del Cabañal. Pues lo mismo le ocurre al personaje de Juanito. ¿Y por dónde transita este personaje? Pues no sabemos cómo, pero llega al río. Y desde el río entra siguiendo la muralla a las torres de Quart, de las que dice que eran pesadas moles cilíndricas con la rojiza costra acribillada por los profundos agujeros de las granadas francesas y las de las insurrecciones republicanas. Fíjense, simplemente una pincelada para describir el edificio. Y por Guillén de Castro
va a llegar hasta San Agustín. ¿Y cómo sabemos que llega a San Agustín? Pues porque el texto dice algo así como que allí estaba la entrada del camino del cementerio. Realmente no era la entrada del camino del cementerio, sino que era el lugar donde se despedía el duelo. Y luego los coches fúnebres ya se llevaban al difunto. Llega hasta la Plaza de Toros, y cuando llega hasta la Plaza de Toros resulta que va en un estado de enajenación tal, esto serían las torres de Quart. Las he aprovechado para invitarles a ver la exposición fotográfica que tenemos en la Casa Museo sobre la Valencia de Rafa Solaz, la Valencia antigua de Blasco Ibáñez o de Rafa Solaz. Y esta foto, que a mí me parece muy curiosa, porque claro, cuando vemos todo la Estación del Norte, ¿vale? Todos creemos que la Estación del Norte siempre ha estado allí, ¿vale? Que cayó donde cayó, y no, la Estación del Norte no existía y el tren llegaba hasta la misma plaza del ayuntamiento. Y por eso el tal Juanito está a punto de ser atropellado por un tren cuando va en un estado, digámoslo así, un poco catatónico, ¿vale? De todas formas, si nos damos cuenta, la acción, ¿dónde transcurre? En el interior del recinto amurallado. Y entonces, yo ayer mientras hacía el PowerPoint me preguntaba, ¿por qué Arroz y Tartana se desarrolla precisamente en las zonas de Belluters y la zona del mercado? Pues puede haber varias razones. Una de ellas es que Blasco Ibáñez echa mano de los lugares que le eran familiares desde su infancia. Luego, porque en la obra se habla de la importancia de la industria sedera en Valencia. Pero también es posible que veladamente el autor nos esté diciendo muchas más cosas. ¿Como cuáles? Si nos leemos Arroz y Tartana, sabremos que la novela no solo está organizada en capítulos, sino que sigue un hilo temporal de acuerdo a todas las festividades de la ciudad. Qué curioso que el único personaje, entre comillas, que trabaje en Arroz y Tartana muera al final. ¿Por qué? Porque lo que causa la muerte del pobre Juanito es ni más ni menos que el derroche y el ritmo de vida despreocupado, Arroz y Tartana y rode la bola a la valenciana, y eso a Blasco parece que le molesta. Y Blasco quiere demostrarlo. Y Blasco quiere que la ciudad de Valencia sea una ciudad moderna, que sea una ciudad que luche por el progreso. Repito, todo esto es una impresión mía. Lo que no es impresión mía, y sí que es una realidad, es que Arroz y Tartana y muchas de las rutas que se podrían configurar a partir de sus obras insisten en un aspecto de la ciudad que lamentablemente está desapareciendo. Y es que Valencia era una ciudad eminentemente comercial. ¿Vale? Esta imagen vendría muy a propósito para esa escena inicial de Arroz y Tartana, en la que el pobre niño que es traído por su padre desde las montañas de Teruel es abandonado cuando se le dice que mire al pardalot de la iglesia de los Santos Juanes. Bien, es una ciudad que lamentablemente está, yo no sé si llamada a desaparecer o llamada a cambiar, ¿vale? Estas, a ver si esto lo puedo ampliar, vale. Estas son las rutas que en su día preparé para la web de la Casa Museo. 3 rutas, teóricamente 2 de ellas
no transcurren exclusivamente en la ciudad, ¿vale? Sino que llegan a ella los personajes desde ese cinturón metropolitano, ¿vale? Este sería el de la Barraca. Empezaríamos por las Torres de Serranos, donde estaba el Fielato, donde estaban los barberos de Sol, donde se afeita Batiste Borrull, por donde transitaríamos hasta la catedral, en la que nos encontraríamos al Tribunal de las Aguas, donde aparece denunciado por Pimentó Batiste Borrull, y podríamos bajar. Por aquí tenemos otra vez el mercado, ¿vale? Los caminos se bifurcan, uno hacia el museo. Aquí puse la foto del Museo de la Seda, el Museo de la Seda, porque la hija de Batiste trabajaba con los capullos, ¿vale? Luego tenemos la cárcel de San Agustín, porque nos acordaremos que el personaje del tío Barret, después de matar a don Salvador, es condenado a cadena perpetua. Y aquí en su parte derecha tendríamos el barrio de Pescadores, ¿vale? El barrio de Pescadores, que es hasta donde llegaba la mujer de Pimentó todos los días. Fíjense ustedes cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Ese personaje que a las 3 de la mañana se levantaba para bajar a Valencia desde Alboraya, vender primero la verdura, regresaba al amanecer otra vez a Alboraya para coger su vaca y llevársela hasta el barrio de Pescadores y vender la leche. En todo caso, toda esta ruta transita por lugares que están comprendidos dentro de las murallas de la ciudad. Y si miramos lo que ocurre en Entre Naranjos, ¿vale? Aquí aparece pues que la perspectiva espacial se amplía un poco, ¿vale? Se amplía hasta, por ejemplo, hacer referencia al antiguo Palacio Real, ¿vale? Y se amplía para hacer alusión a un edificio que yo no sé de dónde lo habrán sacado, ¿vale? Pero me voy a permitir el leerles a ustedes este fragmento. Un edificio que estaba situado enfrente de un hotel y desde el que un personaje, ¿vale?, dice algo así como: miraba los viejos caserones de la plaza, un ángulo del Palacio de Dos Aguas, con sus tableros de estucado jaspe, entre las molduras de follaje de los balcones. Escuchaba las conversaciones de los cocheros agrupados en la puerta del hotel, en torno de los dueños y los criados, todos aquellos italianos bigotudos que sacaban sillas a la acera como en una calle de pueblo. Encontraba allí un recuerdo de las plazoletas de Florencia, rodeadas de mansiones señoriales, cerradas e imponentes. Blasco también se acuerda del palacio del Marqués de Dos Aguas. Incluiríamos también la universidad, ¿vale? Incluiríamos el Principal, el Teatro Principal, considerando que en esta obra la ópera
desempeña un papel fundamental en el personaje protagonista de Leonora, ¿vale? Y llegaríamos hasta la antigua estación de ferrocarril. En todo caso, la presencia de las murallas sigue vigente. Y luego, claro, Blasco Ibáñez tampoco escribió tantos cuentos, pero escribió bastantes. Y aquí a mí me salían como mínimo 2 rutas, ¿vale? En una de ellas, y esto es lo que a mí me interesó y me sigue, la verdad, lastimando muchas veces, el contacto con la figura de Blasco Ibáñez ya no es interesante de forma exclusiva porque puedas interesante más o menos por un determinado artista, sino porque a través de él descubres realidades que no conocías. Y por ejemplo, en este caso, otra vez la presencia absorbente del Micalet, la presencia absorbente del mercado, ¿vale? Y luego otra vez, tantos la prisión de la cárcel de San Agustín, calles que han desaparecido, ¿vale? Calles que han desaparecido, que tienen un eminente protagonismo en la historia de la ciudad de Valencia. Bueno, aquí otra vez el barrio de pescadores, pero que si nos damos cuenta, otra vez estamos dentro del recinto amurallado. Miren, si antes les he dicho que Blasco Ibáñez consiguió no tanto derrotar a Valencia, pero si en una competición los hubiéramos puesto a los dos, de la misma forma que Blasco Ibáñez hizo eso con su ciudad a la que tanto estimó, yo creo que su biografía, que muchas veces llega a ser mucho más interesante, y de ahí esas biografías tan extensas de 700 páginas, Javier, ¿o 800? 800. Yo creo que al final Blasco Ibáñez logró derrotar a las murallas de su propia ciudad, porque su vida y su obra terminó convirtiéndose en algo cosmopolita y universal. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Esta visión de la ciudad, no solo del paisaje, sino también del paisanaje, ¿no? Sí. ¿Algún comentario por parte de los asistentes? ¿Alguna pregunta? Es complementario. Yo recuerdo que mi universidad hizo un año una ruta literaria y me dijo que hiciera yo de guía hace ya 7 años o 8 años. Y, hombre, guías se pueden hacer muchas, o los recorridos. Y recuerdo que cité en una expedición de como 20 o 25 personas y guardo un recuerdo estupendo de esa. Fueron 2 días, no uno. Y nos citamos en las Torres de Guard, porque mi idea primera fue la de enseñarles el impacto de las bombas, del bombardeo de Valencia en 1869, ¿no? No, se refiere a la revolución. Es en el 8, ¿no? El bombardeo, el gran bombardeo de Valencia que organiza Prim. Javier, mejor que digas los cañonazos. Los cañonazos. Los cañonazos, sí, bueno. Fue un bombardeo terrible, mucho mayor que el de la segunda insurrección federal, ¿no? Y acabamos en el segundo día en Alcira. Claro, bueno, no se puede visitar a Blasco solo en Valencia, también el Blasco de Entenaranjos, el Blasco huertano, ¿no? Y en Alcira recuerdo la reunión en el casino,
que es sobrecogedor, porque entras en el casino, yo creo que debe seguir igual. En Alcira, entras en el casino y está igual que estaba antaño, ¿no? El Agrícola. ¿Verdad? No, pero es que además las posibilidades que te brinda cualquier itinerario vinculado con Blasco Ibáñez y además si mezclamos lo que es la vida del escritor con lo que es su obra, es que las posibilidades, el abanico es amplísimo, y sobre todo si ampliamos el margen temporal, no ya no sé, Blasco muere en el 28, pues si damos un salto más allá del 28, antes estabas comentando una cosa, ¿vale? Relacionada con que Valencia ha sido ingrata. Yo creo que en momentos determinados Valencia ha sido ingrata y sigue siendo ingrata con la figura de Blasco Ibáñez en determinados sectores, pero hay un momento que es a raíz de la proclamación de la Segunda República, y esto no es tomar ninguna posición política, en la que la figura de Blasco Ibáñez se convierte en una figura mediática, en un auténtico icono del republicanismo. Y entonces se arbitran una especie de iniciativas. A mí me impresiona lo que ocurre aquí con motivo del traslado de los restos mortales a Valencia. Es decir, no solo se nombra un comité, sino que hay muchos estamentos que consiguen ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo para hacer algo. Y entonces el homenaje se convierte en algo no exclusivamente valenciano, sino que se trata de un homenaje de ámbito nacional. Y aquí llegan alcaldes de distintas ciudades importantes de España. Y entonces, es que bueno, podemos hablar de la placa conmemorativa que se le pone a Blasco Ibáñez en el año 21, cuando viene aquí y se le dedica la semana de homenajes, que luego se retira esa placa, que luego se vuelve a poner en el año 32. Es decir, podríamos hablar de tantos lugares de una Valencia desaparecida. Es que hay una Valencia desaparecida. Está el mismo café, el mismo Café España, al que Blasco Ibáñez iba, con sus correligionarios cuando estaba trabajando en la bandera federal. En fin, es que el abanico de posibilidades es tan amplio que yo a veces me pregunto por qué no, pero en fin, nada. Lo de las 4, a las 4 aquí. Sí. ¿Más comentarios? Samper, que que viene de Valencia, que es Blasquilla, preside el gobierno en el segundo bienio. La lástima es que el hijo de Sigfrido malbarata la herencia del padre. Y aparte de estar involucrado en el asunto del extraperlo, destroza el partido blasquista, y parte de los blasquistas se van a Izquierda Republicana y quedan las elecciones del Frente Popular. El blasquismo, después de tantos años de hegemonía en la ciudad de Valencia, queda reducido a nada, ¿no? A nada.
¿Algún comentario más? Bueno, pues yo darle la enhorabuena a los ponentes. Agradezco mucho el empeño que habéis puesto en hacer unas ponencias fantásticas. Y luego, no sé, hacer un comentario personal que quizá, visto así un poco en perspectiva, para su época, podemos pensar que Blasco fue un personaje como demasiado avanzado a los tiempos, independientemente de la ideología, ¿eh? Porque yo recuerdo, por ejemplo, la visita a Ellis Island, que está al Museo de la Inmigración, y que representa, pues eso, que buscaban los inmigrantes europeos cuando iban a Estados Unidos, en el siglo XIX, y de alguna manera coincide con eso, ¿eh? Es liberarse de esas opresiones de la sociedad europea en general, que marcaban a la sociedad hasta el siglo XIX, el final el inicio de la liberación de la persona. Llegan a un país nuevo, un país republicano, independientemente de cualquier tendencia política, ¿no? Estamos hablando de filosofía, ¿no? De cómo siente el hombre la liberación personal, ¿no? En su capacidad de trabajar, con su esfuerzo y demás. Y esto es una cosa que yo creo que transmitía en el fondo Blasco Ibáñez, ¿no? Esa necesidad de liberación del individuo, de buscarse cada uno su propio camino, y por eso quizás ha sido tan denostado, y lo sigue siendo muchas veces, ¿no? Un personaje incómodo. Bueno, a las 4 tenemos la visita a unos lugares emblemáticos de la ciudad. Será una visita breve, procuraremos estar 1 hora y media como mucho, no mucho más. Y luego tenemos aquí un concierto a las 8, con lo cual tenemos una tarde intensa. Entonces les invitamos a los que quieran unirse a las 4 en la fachada principal del Palacio. Nos reunimos otra vez para dar ese pequeño paseo. Muchísimas gracias y un aplauso para todos.